todo mal, viene con alas y huye cojeando. Este conocido refrán es propicio para contar la penuria del ejército israelí que, según reveló la prensa local, enfrenta el suicidio como uno de sus tantos problemas desde el estallido de la guerra con Hamás, siendo los oficiales jóvenes los más perjudicados con la presencia de efectos inusuales en el plano psicológico. A este panorama desolador se les une las alarmantes tasas de bajas y deserción que obligan a la cúpula de Benjamín Netanyahu a importar mercenarios occidentales de ideología hitleriana con el fin de tratar de mantener su ofensiva terrestre a flote. ¿Qué más se esconde en las filas del ejército ocupante? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El ejército ocupante informó que desde el 7 de octubre de 2023 hasta el pasado 12 de mayo, 10 soldados israelíes decidieron quitarse la vida en medio de los enfrentamientos con Hamás en la Franja de Gaza. La prensa local reveló que la mayoría de los casos están vinculados con oficiales jóvenes de entre 30 y 40 años, mientras los expertos confirmaron la presencia de efectivos inusuales en el plano psicológico del personal militar. En concreto, las fuerzas de defensa de Israel lidian con tendencias suicidas entre sus efectivos del servicio militar permanente y de la reserva. Uno de los casos más mencionados tiene que ver con un oficial que fue encontrado en su automóvil después de haberse disparado 2 semanas después de la operación Diluvio de Al-Aqsa. El ejército ocupante asegura que aún no ha encontrado ningún denominador común entre los casos de suicidio y lo ocurrido el 7 de octubre, pero familiares y compañeros informaron que las víctimas sufrieron angustia psicológica después de esta fecha. La prensa local señala que este problema es de vieja data y que no ha trascendido por qué el ejército, por orden del gobierno, oculta datos sobre los suicidios. En el pasado y en los últimos años se ha prohibido revelar información al respecto. Incluso la prensa sionista añadió que tras presentarse una solicitud para obtener datos de virtud de la Ley de Libertad de Información, quedó claro que desde 1973, 227 efectivos se han quitado la vida. El principal temor de los líderes de la cúpula de Netanyahu es mostrar la debilidad de su fuerza de defensa aportando cifras a la prensa, donde salgan a la luz, entre otras cosas, los problemas psicológicos de los soldados, en especial trastorno de estrés postraumático. Una emisora israelí anunció que más de 3.000 efectivos militares han sido sometidos a exámenes médicos por parte de expertos en salud mental desde el 7 de octubre del año pasado. Temen que las tendencias se esparzan como un virus letal. Los crímenes contra el pueblo palestino atormentan a los jóvenes soldados. ¿Qué otros problemas se enfrenta el ejército ocupante? La deserción es uno de ellos. Incluso se habla de que el gobierno israelí ha tenido que recurrir a la contratación de mercenarios occidentales para mantener a flote su operación terrestre en la Palestina ocupada. En noviembre pasado, el ejército de Israel se vio obligado a emitir un mensaje amenazante sobre la intensificación del castigo para los desertores del servicio regular y de la reserva, con largas penas de prisión de hasta varios meses a quienes se nieguen a cumplir el servicio, y reducción de rango militar para los soldados. Por supuesto, por obvias razones, el ejército no hizo mención sobre la cantidad de soldados israelíes que manifestaron su voluntad de no presentarse al servicio militar, ni mucho menos detalló los motivos de la negativa. Solo indicó que se negaron por razones de conciencia. Muchos soldados no están de acuerdo con las crueles acciones de Netanyahu. Recordemos que esta noticia se dio después de que a principios de octubre se convocara a 350.000 reservistas aproximadamente, cifra que sorprendió a la prensa por representar una de las mayores de la historia, desde la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando se movilizó a 400.000 reservistas para una campaña de 18 días.
Mientras la convocatoria de noviembre representó cerca del 4% de la población israelí de unos 9,9 millones de habitantes en un estado ocupante, donde el servicio militar es obligatorio durante 3 años para los hombres y 2 años para las mujeres. No obstante, pese a las amenazas, muchos israelíes han preferido enfrentar la cárcel, como el joven Tal Mitznik, quien fue encarcelado por negarse a combatir en la Franja de Gaza porque, a su juicio, la violencia no va a solucionar nada. Tomé la decisión cuando me di cuenta de que mi conciencia no me permitía tomar parte en las acciones y en las ideas contra los palestinos. No podía participar en la ocupación, ni en un cuerpo que cree que la violencia es la manera de solucionar los problemas, expresó. Sofía Or, otra joven israelí encarcelada por negarse a ensuciar sus manos de sangre, envió una carta a Joe Biden el pasado 8 de mayo junto a Tal Mitnick para que deje de apoyar el genocidio en la Palestina histórica. Es el apoyo diplomático y material estadounidense el que prolongó esta guerra. Usted es responsable de esto, junto con nuestros líderes. Pero si bien ellos están interesados en prolongar la guerra por razones políticas, ustedes tienen el poder de hacer que se detenga, escribieron los jóvenes antes de presentarse en prisión para escuchar sus sentencias. Al cumplir la mayoría de edad, todo israelí está obligado a incorporarse al ejército. Los hombres pasan 3 años y las mujeres 2. La incapacidad física o mental, así como la objeción religiosa, puede permitir la exención del servicio, por lo que muchos jóvenes, apelando a la conciencia colectiva, acceden a declarar alguna enfermedad o se unen a una yeshiva o escuela judía ortodoxa como alternativa. Observadores internacionales vinculan el recrudecimiento de la deserción con el ataque en curso de la Franja de Gaza, que ha dejado miles de bajas ocultadas por el gobierno. El número de militares muertos en combate siempre es muy superior a las cifras oficiales. Para citar un ejemplo, cuando estalló el conflicto con Hamas, las bajas oficiales para el 9 de diciembre eran de 418, cifra desmentida por el periodista israelí Ariel Gimon, quien fue despedido por revelar que la cantidad real de muertos fue de 3.850, esto sin contar las 3.700 bajas de soldados que quedaron discapacitados. En este contexto, se podría justificar la revelación de un conocido medio español sobre la importación de mercenarios, siendo la mayor parte de los contratados de nacionalidad europea e ideología hitleriana, los cuales, vale acotar, fueron vistos anteriormente en las filas del ejército ucraniano. Los mercenarios contaron que el ejército israelí ofrece buen equipamiento militar y, lo mejor de todo, buen ambiente laboral, porque supuestamente el trabajo es muy tranquilo. En cuanto a la paga, dijeron que cobran 3.900 euros semanales, o su equivalente a $4.187. Los mercenarios, contratados por empresas militares privadas, provienen de España, Francia, Alemania, Albania y hasta Estados Unidos, cuyo grupo de observaciones avanzadas es liderado por Derek Valles, un mercenario y ex paracaidista estadounidense, criticado por su asociación con Vadim Lapaev, miembro del batallón Azov, de extrema derecha en Ucrania. El analista Reza Javadi reveló que Estados Unidos, por debajo de la mesa, ha desplegado más de 15.000 tropas militares en los territorios ocupados desde que Israel lanzó su nueva agresión contra los palestinos, mientras en su propio patio soldados prefieren quitarse la vida antes de eliminar inocentes. ¿Caerá la imagen de Netanyahu? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.